¿Qué tal? Cansat. Bienvenidos a nuestro podcast de referencia para ser quienes somos. Hasta luego, Ego. Este es un capítulo diferente, es un capítulo especial. Atemporal, por lo tanto no tiene temporada. Y es un capítulo para hablar sobre el podcast y para tener las conversaciones que normalmente tenemos y además para hacernos preguntas, charlar, generar más contenido para redes. Sin estructura, vaya. Sin ningún tipo de estructura. ¿No traes temas, entonces? No traigo temas, no. Yo tampoco traigo ni temas ni preguntas. He pensado cosas, pero me las dejo para otros capítulos. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿cómo empezamos? Empezando, ¿no? Te diría. Empezando, sí, ¿no? Saltando, como aquel capítulo. Oye, ¿qué capítulo es el que más te gusta de la primera temporada? Mira, tal cual me ha venido... Yo creo que hemos hecho 8, ¿eh? Sí. Yo te diría que los dos últimos han sido los que más me han gustado. Muy bien. ¿Por alguna razón en especial? Sí, yo me gusta... digo que me gusta más por cómo me veo a mí. O sea, en los primeros episodios siento que aún estamos arrancando, entonces veo un Pau, ¿no? Antes lo comentábamos que en el tercer y el cuarto vemos una dinámica un poco más lenta y en cambio en el 6, 7 y 8 ya empiezo a ver un Pau distinto, ¿no? También durante estos episodios he ido, obviamente, como tú, transcurriendo durante un proceso personal y yo en este caso diría que de crisis, ¿no? Entonces soy capaz de decirte en cada capítulo en qué momento estaba, ¿no? Y veo que la evolución ha sido positiva. Muy bien. ¿A ti cuál te gusta más? Mira, es verdad que los últimos me gustan todos, porque... A mí todas. A ti todas. A mí no me gustan todos en ese sentido, pero me gustan muchos. A nivel de capítulos, los últimos creo que se pueden destacar porque no solo hay fluidez entre nosotros, sino que digamos que hay una fluidez, pero estando centrados. En los primeros, sobre todo en el primero y en el segundo, yo creo que son graciosos, que tienen puntos divertidos. Y también tocamos temas que a mí me parecen válidos y útiles. Pero pienso que jugamos más el papel, ¿no? Y creo que cada vez tenemos un punto más de fluir y de conexión y de auténticos y de química, te diría incluso, pero no desde un ego, ¿sabes? O no desde un personaje. Nunca hemos hecho nada pensando en las interacciones con vosotros, de hecho. Eso por adelantado. Que de hecho algo que nos ha dicho varias personas ha sido que algo que les gusta de los episodios es nuestra relación, ¿no? ¿Cómo te llega eso al escucharlo? Bien, si nos vieran fuera de cámaras. Bien, porque también, más allá de que yo no necesito ningún refuerzo externo para saber cómo nos queremos y la relación que tenemos. Yo también pienso que eso se nota y que eso es sano y eso es bueno para el contenido del que hablamos. Pero además lo que me gusta es aquello que hablábamos, ¿no? No deja de ser un modelo de dos personas diferentes, con edades diferentes, con procesos diferentes, ¿sabes? Creo que eso, que se transmita no desde la conveniencia o desde un interés comercial, sino que se transmita desde la conexión, me parece bonito. ¿En qué... Suelto otra pregunta, ¿eh? Claro. ¿En qué punto estás ahora? A ver, esa me parece una buena pregunta para hacérselo a las personas que invitaremos en la segunda temporada. Okay.
vamos a jugar a aquello de hacer una pregunta siempre, si te parece. Vale. Y podemos hacer otras, pero me parece que esta sería una buena pregunta para... ¿En dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿En qué nivel de conciencia estás? Se me ocurren más preguntas. ¿Qué estado de conciencia más elevado has vivido? Y ahora, si te comparas, ¿dónde estás? Jugaría por ahí. Así que venga, voy a responder yo la pregunta y luego te la lanzaré a ti. No, por favor. Como siempre, eres libre de contestar lo que te dé la gana. Esto es lo bueno de las preguntas. Mira, yo el estado de conciencia más elevado que he vivido ha sido un estado de absoluta conexión en mi día a día con el ser, con el universo, que cada uno le ponga la palabra que quiera, incluso más allá del todo. Esa conexión me permitía conectarme a otras personas de una manera sin conocerlas. Creo que ese es un estado que he vivido para saber que se puede vivir ese estado y para poder escoger si quiero ir hacia ahí, tener una apertura de poder ir hacia ahí. Ahora no estoy en ese estado, estoy en un ego empoderado, estoy en un ego sano, estoy con la fuerte voluntad en cada momento de, vale, si esto es ego, no le hago mucho caso, no me interesa. Me noto en un estado mental que me exige el día a día que yo he escogido, pero claro, al final hay un punto, si quieres, de ego, de construcción de tu día a día. Por ejemplo, yo estoy estudiando psicología. ¿Qué hago? ¿Lo dejo inmediatamente porque no quiero estudiar, porque no me toca estudiar, porque... Pues no, de momento decido seguir con ese plan, que no sé a dónde me lleva ni ahora le veo ningún sentido, pero que creo que lo tiene, lo debe tener. Que también hay una parte de... o sea, entiendo que el tema del estudio supone un impedimento por la energía mental que tienes que poner, ¿no? Se me pone mucha energía mental. Claro. Todo y que lo estoy disfrutando, ¿eh? Un poco, no sé si vas por ahí, que te dejo micro, pero después de cómo me compartiste tu experiencia, de cómo estudiabas con los estudios que estás haciendo en medicina china, te diría que estoy más centrado, más en presente ahora que el año pasado cuando estudiaba. Claro. O sea, noto diferencias dentro de la cotidianidad, dentro de hacer cosas que al final te requieren mente y te requieren una voluntad, voy a decir egoica, un interés egoico, lo hago por algo, ¿no? Que eso no significa que sea malo, ¿eh? Simplemente estamos hablando de en qué estado estamos, ¿no? Pero me noto en un punto diferente. Claro, la cosa es, desde mi punto de vista, o sea, creo que en el camino en el que estamos, ¿no? Una de las claves para conectar con algo más allá del ego es a través de bajar el nivel de pensamientos, ¿no? Esa sería una. O sea, lo que alguna vez hemos mencionado es que tú no puedes conectar con tu identidad esencial, si lo quieres llamar, con el ser que tú has dicho antes, con una parte que es feliz incondicionalmente y siente amor, ¿no? Y que se siente completa, a diferencia del ego, como llamamos, aunque haya un ego empoderado. Tenemos que silenciar la mente. Es como la mente va a seguir siendo la barrera que nos impida, ¿no? Y aunque seas una persona, que esto lo vemos, por ejemplo, yo qué sé, en la Gestalt o en terapias, en el que te trabajas, ves tus patrones, ves tus carencias, tu sombra, pero si sigues teniendo la mente loca a nivel de pensamientos y ¿no? Pues no vas a llegar a no vas a ir un paso más allá, ¿no? Mira, esa es una de las cosas que noté mucho el año pasado, bueno, un tiempo indeterminado para el que esté viendo el vídeo, en una temporalidad de unos 3-4 meses,
me viví, quizá no en ese estado que he explicado hace un rato, pero en un estado muy parecido, ¿no? Muy cerca, muy centrado, muy meditativo, muy atencional, total, presente. Ese estado me duró hasta que me puse a estudiar. ¿Sí? O sea, fue donde noté el clic. ¿Por qué? Porque tuve que dedicarle muchas horas. Cuando hablo de estudiar, no hablo de que leas algo un rato y sigas meditando. No, no. Distendidamente, claro. Era, me siento, exacto, 3-4 horas o 2 horas descanso, 2 horas más descanso, como 3 horas más descanso. Es eso. Entonces, claro, al final estás haciendo trabajar a la mente y le estás dando una fuerza a la mente. Yo no digo no se pueda estudiar, quizá si lo hiciera de otra manera habría una metodología que me permitiera seguir en el aquí, en la ahora y en una baja frecuencia mental y dedicarle a esto ratitos, no lo sé. Claro, yo iba por ahí con lo que decía, ¿no? Que no es problema usar la mente, ni mucho menos. Esto lo dice, yo qué sé, Cartol, por nombrarlo. Que nunca lo hemos nombrado. Que nunca lo hemos nombrado, ¿no? Estamos, perdón, hago un paréntesis, los dos estamos de la garganta. Sí, ¿no? Sí, hay un punto, diréis, hostia, qué tranquilos están hoy. Es que no podemos hablar mucho más, más fuertes. Cartol, usar la mente, exacto. Él dice que, recuerdo, no sé si era El poder de la hora, que decía algo así como la persona iluminada, ¿no? Es la que usa la mente, pero la mente no lo usa él. Claro. Algo parecido, ¿no? Y yo creo que en el estudio es clave. No sé si para esto para vosotros es práctico. Creo que de lo que estamos hablando puede ser práctico si eres una persona que intenta mantener un estado de presente, mindfulness o atención plena, ¿no? Durante el día y no únicamente cuando vas a meditar, que esto me parece clave, porque llega un punto. Yo es que si no estoy presente es que no siento desconexión, ¿sabes? O sea, necesito que haya un cierto nivel de silencio como para... sí, porque es que es eso. Si no, no siento conexión y lo que necesito es conexión, más allá de hacer cosas divertidas y, Claro. ¿sabes? Es que en sí el contenido del podcast no es nada si no hay una conciencia detrás. Entonces, si es una persona que te interesa mantener el estado de presente durante el día, a lo mejor te interesa, ¿no? En el caso del estudio, yo creo que es clave eso, utilizar la mente cuando tú quieres. Y no que, yo qué sé, yo que también estoy estudiando ahora, había momentos en los que estaba ya con un cierto agotamiento de estudiar y había un momento en que mi mente se dispersaba, divagaba, pensaba en otras cosas que podría hacer, ¿no? Y ahí es cuando, si tú no la tienes entrenada para eso, pues puedes tener un caos mental. Sumo en varias líneas a lo que compartías, ¿no? Primero comparto ya que la pregunta era el estado, claro, yo también diferencio mucho mi estado según si hay ruido o no hay ruido mental, ¿no? Si hay mucho ruido mental, yo digo, uff, ¿dónde estoy? ¿Sabes? ¿En qué punto estoy? Y lo trabajo, me lo miro, me doy cuenta, entonces me distancio un poco más. Pero hay momentos en los que me intento distanciar y me cuesta más, ¿no? Esos momentos os pueden pasar también, suelen tener que ver con momentos de estrés, con momentos en mi caso, con momentos de cansancio. Cuesta más obtener ese dominio de la mente cuando has dado una alta energía a la mente, ¿sabes? Cuando le has dado eso. No, es que me estoy cagando muy bestia, pero muy bestia, o sea, necesito ir, hacemos un corte. ¡Oh!
Es que digo, a ver si al sostenerlo se va, que va, que va. No, deja que se vaya, pero allí. Ya que me preguntabas por mi estado, y ahora hablábamos de la mente, para mí, una de las cosas que define dónde estoy es el ruido mental que tenga. Es decir, cuanto más ruido mental tenga y cuanto más me cueste salir de ese ruido mental, más sé que estoy en una vibración más baja, en un estado de conciencia más bajo. Me doy cuenta, y claro, por la facilidad que tengo, me doy cuenta y tengo herramientas para situarme en otro lugar enseguida, ¿no? No sé si enseguida, porque hay que ponerle una voluntad. Por ejemplo, hace poco yo estaba en ese estado, quedamos tú y yo, dimos una vuelta, nos acabamos sentando en un parque y meditamos. Yo tardé nada en colocarme en otro estado y pensé, qué fácil es y por qué no lo he hecho esta mañana o ayer por la tarde, ¿no? El tema de la voluntad también me lleva a lo último que decías, de si la mente te domina a ti o tú dominas a la mente, ¿no? Que es algo que también utilizo mucho. Pero es que tendríamos que también definir ese tú que dominas la mente, ¿no? ¿Qué es ese tú? Es ese yo. Si ese yo es el ego, en muchos momentos de ego empoderado, soy capaz de tener una mente ordenada, concentrada, en el que yo, desde el ego, domino la mente. Si yo me pongo a estudiar y me concentro, domino la mente. Si yo me pongo a crear algo, es decir, por ejemplo, yo cuando domino la mente, desde el ego, empoderado, sano si quieres, ¿no? Yo la domino desde el punto en el que me viene una idea y yo tengo muy entrenada la mente para decirle, ¿esta idea ahora es útil? No, esto lo hago mucho internamente. Vale, mañana me voy a poner a hablar de, me lo invento, a hacer presupuestos, ¿no? Ahora que estoy también con temas de la empresa, a hacer presupuestos. Pues mañana me traes la idea y mañana me trae la idea. Ya. Eso es Pero una energía mental. Ya. Sí, Didi. Yo ahora iba a esta otra parte seguramente. Pero yo diría que ese eres tú dominando, no el ego dominando. Pues tengo mis dudas. Es algo justo que me acabo de apuntar, ¿eh? No es algo que tengo teorizado, ¿eh? Pero como siempre, claro que eres tú, porque eres tú el que tiene ese poder. El tema es si ese poder es un poder desde una conciencia superior o desde otro punto. Entonces, tengo dudas de si, esto te lo preguntaba el otro día, os compartimos dudas, no certezas, ¿no? Tengo dudas de si solo es la mente o es un estado vibracional. ¿Solo es la mente? ¿A qué te refieres con eso? Hace poco el debate iba por ahí, pero no lo supe dirigir. ¿Es solo el estado mental el que define dónde estás? No. Entonces... No, porque puedes estar mirando la tele y tener un nivel mental Claro. y estar súper desconectado de ti Claro. mismo. Yo ahora estoy en un punto en el que tengo muchos frentes abiertos. Entonces consigo estar centrado, consigo tomarme esos puntos, te diría que sin ponerme en juego yo, sin entrar en reactividad, muy seguro, muy sereno, incluso en muchos momentos. Eso ya es positivo y no lo negativizo, pero no diría que estoy en un estado de conciencia más elevado. Lo digo desde mí, ¿eh? Yo solo me valoro a mí mismo, ¿eh? ¿Y qué te hace diferenciar eso? Porque como he estado en estados elevados de conciencia, puedo comparar. ¿Y cómo es ese estado elevado para que ahora digas? Es que es un estado interno más allá de la mente. Es verdad que la mente es un indicador. Por eso estoy de acuerdo en tener la mente como indicador, pero no el único. Es un estado emocional diferente, en el que no te conectas tan rápido a las emociones, por ejemplo. Es un estado más neutral. Es un estado de conexión más de plenitud y serenidad que no de, yo qué sé, que veas algo y te resulte tierno. Ese es otro indicador y no te diría que es solo mental. Es un estado... sí, es un estado
en el que notas una energía mental diferente, pero no solo por la definición que dábamos del nivel de pensamiento. También por la distancia, ¿no? Creo que recordaba que hablabas de que tenías a tu ego aquí trabajando, Sí, ¿no? sí, En plan, sí. a tu ego en plan, Sí, sí. "No, pues luego hacemos esto", y tú allí en plan, "Hey". Sí, sí, sí. Había hay una distancia mucho más. Si yo no soy el ego, pero ahora voy a jugar a ese yo, porque ego significa yo, ¿no? Si yo no soy el ego, si yo soy esto, te diría que ahora mismo estoy muy enganchado al ego. No identificado, muy cerca del ego. Ya. ¿Sabes? Entonces es muy fácil meterte ahí en muchos momentos. En cambio, ese estado era un estado que lo he vivido puntualmente, pero también lo he vivido en esos días que te digo, era un estado más alejado. Esos días, en este caso meses, un estado más alejado. Claro. Un estado en que ahí sí que realmente puedo decir que yo... Es que la palabra no es dominar la mente. Es que la mente y el ego estaban ahí. Ya. Yo estaba aquí. Ya. ¿Sabes? Y tenía tierra, podía comprar el pan, pero era otra cosa. Sadhguru, que el otro de los autores que a lo mejor también nombramos bastante, ¿no? Antes, bueno, andando lo decíamos, ostras, podríamos hacer como una escala de autores que de nombramos. autores que nombramos, Eckhart Tolle el último. Bueno, el caso es que Sadhguru, en una publicación que te mandé, lo que decía es que el arte de vivir es el arte de mantenerte conectado mientras haces todo, pero no enredado. Claro. Y esto me parece clave y a la vez mi mente a veces explota, ¿sabes? Claro. Otra pregunta que podemos hacer a la gente es si se puede o si ellos han vivido un estado parecido, si se puede vivir ahí. Yo creo que precisamente lo que a mí me ha enseñado el universo es que se puede vivir ahí. Ahora no estoy viviendo ahí, pero lo que me ha enseñado el universo es que se puede vivir ahí. Por lo tanto, entiendo que ese es un estado accesible. Otra cosa es si quieres o no, porque el ego te aporta cosas que aquí valoramos. Podemos entrar ahí si quieres. Antes lo hablábamos. Yo donde estoy, ahora hablando de mí, ¿ves? Yo creo que no estoy pegado al ego, como tú decías. No, ya te veo. Realmente pocas veces estoy tan cerca del ego. Y cuando estoy muy cerca del ego, muy cerca del pensamiento también, ¿no? Del ruido. Y por lo tanto me cuesta salir, que es uno de los indicadores que tú has marcado. Hostia, es que rápidamente salgo porque me siento mal allí. Y no me siento mal de tengo que estar en otro lugar, porque si no sería la misma energía, ¿no? No es una autoexigencia mía, es prefiero estar aquí que allí, punto. Entonces me encuentro más en este vacío emocional, esta neutralidad. Son palabras que últimamente uso, ¿no? Cuando tienes pensamientos intrusivos, entiendo que has compartido cosas así similares, o sea, puedo tirar. ¿Te refieres a eso? ¿Tienes esos pensamientos intrusivos, eso te hace sentirte mal y eso te ayuda a decir quiero estar en otro lado? ¿Te sirve para salir? Cuando hablo de pensamientos intrusivos, ahora yéndome a los últimos que he tenido, es, por ejemplo, entrar en el bucle de cómo hago para mantener el presente. En plan, es como que mi mente constantemente está en bucle de no saber cómo hacer para mantenerlo, pero tampoco querer irse demasiado a la inconsciencia porque entonces no, ¿sabes? Es como... Ahí es mente-ego intentando dominar la situación. Claro, en mi caso lo distingo. Lo distingo, pero bueno, el caso es ese, que hay una parte obsesiva que está ahí, ¿no? Entonces, creo que el mantenerte presente durante el día tiene que ser algo fluido. Es decir, hay una parte en la que tú puedes poner una intención. O sea, yo pongo la intención en estar la mayoría del tiempo presente, ¿no?
Y creo que hay una parte en la que a lo mejor puede haber un poco de rigidez y no pasa nada, ¿no? Pero eso no es la presencia en sí. Realmente lo que hacemos nosotros ahora es centrar la mente, centrar su atención, pero eso no es lo que somos. O sea, ese no es el estado, ¿no? que tú decías. Pero para llegar a esa conexión con lo que somos, tenemos que tener la mente centrada. Entonces, por eso creo que nuestro trabajo interno, o al menos el mío, va por ahí. Pero claro, hay momentos de todo. Cuando me vienen los pensamientos intrusivos, es en plan, yo paso de esto, ¿sabes? Yo quiero tirar para atrás. Me parece interesante definir, ¿no?, el por qué nosotros tenemos este discurso, este contenido de hasta luego ego. Estamos hablando como muy del insight del podcast, ¿no? Estamos hablando como muy no del cómo se hizo, pero sí que hay detrás el por qué hacemos el podcast, en qué puntos estamos él y yo. Creo que no lo habíamos compartido tan claro. Quizá tú más que yo en los vídeos. Y para sumar algo más, también no tengo tantas ganas de hablar. Ajá. Es algo y si hablo en exceso, cuando hago este gesto me noto una sensación incómoda en el cuello. No hablas de ahora, sino de indicador que tienes. Bueno, y ahora también un poco. Sí, entiendo. Eso, bueno, hoy estoy así desde ayer, bueno, en realidad estoy así desde ayer por la tarde, pero yo tengo un indicador muy claro de cuando este chakra es el chakra de la verdad, ¿no? Entonces, yo tengo una conexión bastante buena que me da un mapa de cada chakra, lo que te aporta y lo que te indica cuando está equilibrado o no está equilibrado, ¿no? Y la garganta es un buen indicador de no decirte algo que te tienes que decir, no escuchar algo que tienes que escuchar. Digo, hostia, escuchar, sí, porque todo esto es el mismo chakra, ¿sabes? No estás comunicando, no estás haciendo lo que has venido a hacer. Hay muchos elementos que tienen que ver con la comunicación, ¿no? Y uno de ellos es la verdad, puramente. Entonces, yo noto mucho aquí el indicador cuando estoy viendo una conversa muy superficial. No puedo, enseguida lo noto aquí y es como, vale, pues voy a ver cómo salgo de aquí o si lo mantengo, que a veces lo he mantenido. Soy súper consciente de que aquello es poco fructífero, poco auténtico, que lo haces por hacer, que eso es un indicador que me pasa a mí. Primero de todo, menos mal que eres consciente, porque eso ya es el primer punto, ¿sabes? Hay gente que ni es consciente de eso. Y segundo, cuando dices conversación superficial, no es tanto el contenido, ¿no? Que esto a mí me resuena mucho. No es tanto el tipo de contenido, porque yo puedo tener la conversación más banal a nivel de hablar de que el otro día, yo qué sé, estaba cagando y no tenía papel para limpiarme el culo. No, es que eso es verdad. Eso es verdad. Pero quiero decir que si hay una conexión detrás con la persona, que tú estás en un buen lugar, puede ser la conversación más maravillosa. Sí, en mi caso se va más cuando estoy, por ejemplo, hablando de algo que tengo que dejar ir, por ejemplo, ahí lo noto. No es verdad que no es tanto algo superficial o auténtico, puede ser algo que haya sido muy importante para mí, pero que ya está. Ya está. Y darle vuelta a eso, engancharte a eso, es crear un ego, es alimentar un ego, alimentar una fantasía, que ya está. Y entonces lo noto, ¿no? O en conversas en las que tengo, yo qué sé, ¿no? El otro día te decía que había visto a una persona a la que hacía 1 año y medio que no veía. Pues claro, socialmente te sale ponerle al día. Venga, nos ponemos al día. Pues hace 1 año, no era así la conversa, pero para poderlo verbalizar, ¿no? Explicar. Hace 1 año me pasó esto y tal, no sé. Y al estar contando aquello, ya notaba este punto y era,
¿Y por qué eso? ¿Por qué te pasaba eso con lo que explicas? Porque ya no existía eso. Ya. Porque ya no, o sea, no voy a decir que no fuera verdad, en su momento fue verdad, pero ya no tiene algo, un peso en el que yo tuviera que explicarlo y entretenerme en eso y dar detalles porque la otra persona te pregunta y se interesa. Y sobre todo reforzar una identidad claro, también. claro, Claro, todo lo que claro, venga del pasado. claro. Y eso es un cambio que he notado en mí. Esto de ponerte al día, lista de objetivos para 2026, Pues todo joder, eso, te iba a preguntar eso ya no te lo pregunto. bueno, Es broma, sí. eso ya a mí también me pasa. Es como, por ejemplo, ¿no? Egos espirituales. Sí, porque yo qué sé, porque hice un retiro y tuve ese insight, Es que qué también se puede, locura, es que lo que también se nota ahí. sentí. Eso a mí ya no me alimenta, ¿no? Ujú. ¿Tampoco estás ahí o sí? No, tampoco. Tampoco, o sea, Y por me eso, pasa, cuando otro me lo explica, no quiero que sea un juicio, pero también si noto que a mí se me activa el ego, por lo que está diciendo esa persona, y no se me activa pensando en yo soy mejor y tal, ¿eh? No, se me activa de este indicador, se me activa de, no sé, de querer valorarlo incluso, pienso, está poniendo ego ahí, me lo está contando su ego. ya. ¿Qué es lo normal? ¿Qué es lo normal? Como tú dices, es pasado ya y te identificas con eso, ¿lo quieres contar para qué? ¿Para decir el hito que has tenido? ¿Para decir para que la persona te valore y te admire? Al final, cuando hay un para algo, otra cosa es que lo contemos aquí para compartir. Lo cuentas aquí para poder que otras personas se puedan sentir identificadas. Lo cuentas para intentar comprenderlo. Para dar juego al podcast. Y en una relación normal para intentar comprenderlo. Pero yo me he pillado contando cosas, bueno, lo hemos hablado alguna vez, incluso me he pillado viviendo esas cosas pensando, ¡guau! Cuando lo explique, eso ya es el ego apoderándose de esa experiencia. Claro. Y cuando tú lo cuentas y lo explicas, es el ego el que quiere apoderarse y que le digan, qué bueno eres. Pero entonces no contamos nada, ¿no? Bueno, es que yo es una de las conclusiones a las que he llegado. Antes de contar algo, me pregunto 3 veces por qué lo quiero contar. 3 veces. Sí, me pregunto, le paso un filtro de por qué lo quiero contar. Porque he contado, pero yo hablo, como siempre, hablo de mi experiencia y de mi propio ego y de mi propio yo, en este caso. Yo he contado tantas cosas sin saberlo, que al final lo que buscaban era la aprobación del otro. Ya. Entonces, ahora, al revés, ahora me puede dar un momento en el que yo me acuerdo hace poco un residencial que hicimos con el equipo y por la noche conté cosas que eran experiencias mías de hace un tiempo. Pero las conté porque en ese momento había gente descubriendo parte de esa espiritualidad, conectando con esa espiritualidad y me di cuenta que lo contaba desde un lugar muy diferente al que lo hubiera contado hace unos años, ¿no? Lo contaba no desde mira qué guay yo lo que he hecho y lo que he conseguido, claro, sino de mira, yo lo entiendo así por esto, ¿no? Y entonces siempre me pasa como en acompañamiento, ¿no? A veces al explicar una vivencia tuya, el otro comprende mucho mejor lo que le está pasando, ¿no? Desde ahí, pues, claro, es distinto. Genial, es distinto. Claro, ahora que estamos contando esto, a lo mejor habrá uno que dirá, entonces, ¿para qué yo quiero trascender el ego? O sea, si el ego es el que me hace sentirme orgulloso, claro, es el que me hace conseguir cosas, es el que me hace prosperar, ser mejor persona, es el que me hace emocionarme, exacto, llorar, sentir las emociones. Sentir lástima por ti, empatía, claro, todo eso... Por mí no sientan lástima. No, que va. No, desde luego que no. Entonces, ¿para qué yo quiero estar aquí en Hasta Luego Ego? ¿Para qué quiero yo trascender el ego, no? Entonces me gustaría ahora
compartir una Es pequeña un buen marco. experiencia de beneficios de no estar tanto en el ego, ¿no? O sea, yo creo que hay una primera fase, y yo creo que yo estoy allí, en la que se puede ver como demasiada neutralidad, demasiada seriedad, pero eso no se queda ahí, porque si no, ya me dirás tú el papel de Jesús, por ejemplo, ¿no? y todos estos avatares. Lo que quiero compartir es que estos días algo que me ha pasado es que me he conectado al dolor de los demás. O sea, hubo una situación en la PNL en que una chica me tenía que compartir algo y yo a partir de aquí tenía que escucharla y la otra persona, éramos 3, luego tenía que imitar para practicar X. El caso es que la chica que me compartía aprovechó para desahogarse, ¿sí? Y justamente ella se preocupaba por si como ella anteriormente me había tenido que imitar a mí, lo mismo que estaba haciendo esta tercera, lo había hecho anteriormente esta chica, y lloraba, entre otras cosas, pero una de ellas era porque le sabía mal que a lo mejor a mí me hubiese afectado que ella me hubiese imitado. Y como yo no estaba allí y me sentía conectado, me conecté al amor de decir, es que no tienes por qué sufrir, ¿sabes? Y hubo un punto Eso es muy canal. Ya, eso no es preocupación, sino ocupación del dolor del otro, ocupación del sufrimiento. Decir, yo estoy aquí ahora, me siento tranquilo, en ningún momento me he sentido ofendido por lo que has hecho, no llores por eso, ¿sabes? Y eso, por ejemplo, yo no lo llamo ego, ¿no? Incluso me cayó una lágrima, es curioso, ¿no? De hecho, ahí estabas eso es un ejemplo muy parecido al que te he compartido muchas veces de que yo casi todas las acciones que yo hago, tengo unos vídeos con Carla Sporghini que no los has editado todavía, que no los tienes que editar todavía, y que los pondré en una fase más avanzada, ¿no? Cuando hable de acompañamiento, cuando hable de esto, pensaba ponerlo. Y justo hablábamos de esto, ¿no? De cómo se acompaña al dolor desde otro lugar, ¿no? Y es que te diría que siempre, casi siempre, o el 99% de las veces que yo estoy haciendo una acción o estoy acompañando a alguien, estoy en otro lugar ya, automáticamente. Claro. El rol me ayuda a conectarme con ese lugar. Y ese lugar es el que yo llamo presente canal o canal, ¿no? Para mí es un tercer estado, ¿sí? No es el estado que defino, pero es un estado todavía más cercano a ese último escalón espiritual que diría, ¿no? No es un estado de ego, es un estado en el que ya estás dejando a un lado el ego y te llega lo que te tiene que llegar, Sí. ¿no? Entonces, ese estado lo experimento en escritura, lo experimento en acompañamiento o en acciones, ¿no? Y esto, me has definido esto y me ha sonado muchísimo, muchísimo. Claro. Me he visto ahí, me he Sí, visto. sí, sí. Y eso me parece clave, o sea, esta cercanía hacia el otro, ¿no? Yo para mí lo defino amor. Es como la ocupación del dolor. Pero es un Porque... amor, ay, perdona que te Sí, corte, sí. es justo lo que decíamos para que se pueda entender. No es un amor, si yo no conozco a nadie de esa persona, ¿por qué la amo? ¿No? Si casi no debes tener conexión todavía con esta persona, igual, Da ¿no? igual. ¿Por qué la amo? Da No, igual. es que es amor que sale en ese momento, por eso es canal. Claro. Eso a mí me ha pasado con gente que no conocía por la calle. Es una sensación de que no eres tan importante tú, No, es que sino que no hay estás algo tú ahí. más que tú, ¿no? Que ego, que yo. Quería decir algo, pero creo que se me ha ido. Bueno, para que veáis, ¿no? O sea, a mí estas pequeñas experiencias me animan, como decirlo así, a seguir, porque lo que sentí allí no tiene nada en comparación con lo que puedo sentir con el ego, ¿no? Y entonces ahí hay esa parte de ir educando al ego, de ir demostrándole de que ese camino es mejor para él y para mí, ¿no? Que el estar identificado con el ego. Y
Perdona. Podemos sostener todos un momento de tos. Voy a aprovechar y voy a hacer publicidad mientras Pau bebe. He escrito una novela, que de hecho es una trilogía, que se llama El segundo advenimiento, toda la trilogía. El primer libro que saldrá a la venta es El cuarto triángulo y que habla exactamente de esto, de el estado del ser. Habla de personas que están en diferentes estados de conciencia y es dentro de una novela de ficción en el que vais a encontrar personajes, como os digo, a diferentes niveles de conciencia, ¿no? Y uno en concreto es un personaje que está muy cerca de ese estado del ser, pero que de vez en cuando siente cosas desde el ego, ¿sabes? Pero muy poquito. Y os puede servir de ejemplo. Estoy conectando con varias ideas, ¿no? Con esto que digo, por ejemplo, hay otro gurú que se llama algo así como Guru 10, creo, que también llega a muchas personas. Y el otro día me salió un reel de él que decía que no voy a dejar que nadie sufra. Me voy a ocupar de que todas las almas del mundo no sufran. Entonces, wow, imagínate sentir eso. Imagínate sentir ese tal amor que tu única energía va para que la gente no sufra porque tú has encontrado aquello que hace que no sufras y no tan solo que no sufras, sino que seas feliz y vivas una vida plena, ¿no? O sea, ahí es hacia donde vamos. Sonrío porque me ha conectado. Primero, la frase la juzgo un poco, suena un poco egoica, la frase, pero es un juicio y dicho desde ahí suena a salvador del mundo la frase, no digo que tenga que ser así, es mi juicio. Dicho esto, quizá porque hablaba de mí, me ha conectado, me ha identificado a un Uriol, Claro. que tenía un discurso muy concreto del dolor gratuito del mundo, de no entender ni sostener ni querer alimentar el dolor gratuito del mundo. Y cuando decía gratuito, ningún dolor es gratuito, pero era como, ¿para qué esto? ¿Sabes? ¿Para qué? Vale, ha pasado esto, pero ¿para qué más dolor? También para qué ha creado este dolor, eso también era un punto, ¿no? Entonces me conectaba mucho y es curioso, ahora cuando lo has dicho ha sido como un wow, me suena a un discurso mío Claro. Hace un tiempo, ¿no? que ya no tengo, pero me ha recordado. Claro, porque en verdad también puede haber un ego que se ocupe de salvar y no sé si este gurú tenía un ego... La mayoría de terapeutas, la mayoría del tercer sector que se dedican que nos dedicamos, porque soy del tercer sector, que nos dedicamos a acompañar muchas veces viene de un origen de sufrimiento o de trauma o de simplemente no querer que eso exista, pero normalmente viene de un origen. Pero ves, aquí yo diferencio, claro, no es lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. Claro, estamos hablando para mí de distintos amores, ¿no? Exacto, es que este es un ejemplo de cuando lo haces desde un lugar o cuando te apartas ese ego, apartas esa identidad que se ha creado por X razones, es que es otro amor. Ya no ayudas porque a partir de lo que te hicieron no quieres que ahora nadie sufra. Simplemente estás ahí. Exacto, es como, según lo veo yo, es que no puedes hacer otra cosa porque es la manifestación de aquello que eres. Manifestación, ¿no? Es una palabra para definir ese estado. Exacto. Se manifiesta, el punto, se expresa, te expresas. Sí. Bueno, yo creo que con esto está guay. Quiero, antes de nada, saltar al punto que hablábamos, porque quería sumar una cosa y luego has hablado tú, que hablábamos, ¿no? de la sensación que tenemos en la voz cuando hablamos de cosas superficiales, ¿no? Y yo decía que superficialidad no es tanto el contenido, sino desde donde se hace. Entonces, aunque el tema del que se hable sea un tema espiritual, si hay personaje, también voy a sentir esa sensación, ¿sabes? Totalmente. Simplemente eso.
Y ya que antes he explicado lo de que me dispara el ego, ¿no? Utilizarlo como indicador. Primero porque os va a ayudar a salir de vuestro ego y luego para identificar, ¿no? Yo hace un tiempo iba a unas reuniones de personas que, bueno, que íbamos a hablar del mundo, del momento de cambio, del momento de evolución espiritual, ¿no? Hablábamos de todas esas cosas. Mucho de esto se hacía en relación o alrededor de una persona que había tenido una experiencia muy específica. Entonces, una vez, me acuerdo, ¿no?, de ir a una de estas reuniones y yo estar, ¿pero qué dice este? ¿Pero qué dice esta otra? Pero es que está diciendo esto y no tiene ni idea, ¿sabes? Yo internamente, ¿eh? Y estar muy descolocado. Y de repente parar, además me acuerdo cómo cambié mi postura, me apoyé en el sofá, me tiré hacia atrás y me puse en observador total, ¿sabes? Casi lo hice sin querer, ¿eh? Me puse en observador. Dije, vale, me puse en observador no pensando en los demás, pensando en mí, en que yo estaba en ese juicio constante, ¿no? Entonces, primero eso me ayudó a salir de ese juicio, eso es lo primero. Pero luego me di cuenta de que sí que había ego en las personas y que estaban hablando desde ahí. Entonces, simplemente, no es que quisiera desvalidar a lo que pasaba ahí, o invalidar, perdón, lo que pasaba ahí. Pero hubo un punto de decir, vale, esto hoy no es auténtico, no lo juzgo para otros momentos, pero esto hoy no es auténtico, es simplemente gente queriendo tener un lugar en el mundo. Y es normal, forma parte de nuestra necesidad y del ego, ¿no? Pero ¿qué me aporta a mí esa mentira? Entonces, volviendo a lo de por qué trascender el ego, ¿no? Claro, ostras, de verdad, estáis escuchando a alguien que soy súper egoico, que quien me conozca lo sabe, y a mí me cae muy bien mi ego. Eso otro día lo hablamos. Estás muy orgulloso, ¿sabes?, de él, ¿no? Hay una parte de que me cae muy bien mi ego, con lo bueno y con lo malo. Pero sé lo que es mentira y lo que es verdad. Entonces hay una parte de diferencia. He podido vivir diferentes estados y puedo escoger qué estado me parece más auténtico o tal. Otro no, otro vivirá su vida y la viviréis bien viviendo un ego empoderado, viviendo una autoestima alta, habiéndoos trabajado heridas, y quizá vivís en un día a día muy bueno con eso. Y por lo tanto, chapó, ya está. Si contribuís más al amor que al dolor, si al final en vuestra balanza se contribuye más al amor que al dolor con los demás y con vosotros mismos, chapó, ¿sabes? Oye, nada que decir. Y aparte no os tendría que importar para nada mi opinión. Pero hay momentos en que experimentas que ese ego genera dolor. Hay momentos en los que experimentas que te mueves por necesidades. Y aunque lo acabes trabajando, porque yo lo he trabajado mucho, antes lo hablábamos, parece que no acabes nunca de trabajarlo, ¿sabes? Siempre hay una necesidad más, siempre eso que habías trabajado vuelve, porque al final ese es el trabajo de vida, ¿eh? Yo creo que hay una parte que el trabajo de vida es ese. Pero quizá hay un momento en el que ya lo has trabajado suficiente, o te llega, o te conecta, o ves esto que nosotros estamos diciendo y sin forzarlo, porque esto no se puede forzar, te abres a otro nivel. Y quizá ese momento es para ti ahora y por eso estás escuchando este podcast. Para mí, cuando mejor he estado es cuando más distanciado de ese ego he estado. Entonces, aunque ese ego, o sea, al estar distanciado, ¿no? O sea, al tener un nivel mental, un silencio, una quietud, hace que ese ego no esté tan activo y tan cerca mío. Y eso ha hecho que no tenga que seguir trabajando nada. Porque es que la intención es dejarlo a un lado.
porque es que el ego siempre necesitará trabajarse, porque es que es carencia, es fragmentación, es división, dualidad. es dualidad, es polaridad. Siempre va a estar en lucha con algo, siempre va a estar juzgando a las personas. Esa es la tendencia, ¿no? Entonces, no hay que obsesionarse, pero sí que hay que tener una idea de que nosotros no somos eso y que no tenemos por qué estar trabajando al ego toda la vida. Que yo esto lo escucho en Gestalt y no lo entiendo. Bueno, sí que lo entiendo. Entiendo que ellos no están en este proceso de dejarlo a un lado, sino de trabajarlo, ¿no? Pero yo viviendo ciertas experiencias sé que no tengo por qué estar trabajándolo siempre. Y quiero aclarar que cuando hablamos de ego, lo hemos dicho muchas veces, pero que no solo hablamos del personaje, de las heridas, del dolor, también hablamos del ego que ambiciona, que proyecta, que hace cosas buenas, también hablamos de Pero eso. el ego que ambiciona y se proyecta se desilusiona, Claro. y luego, pues sí, eso. Al final el filtro va a ser, que esto me parece muy importante destacarlo porque soy consciente, no forzar nada, solo la apertura, porque forzarlo también es egoico. Tener el objetivo de trascender el ego también es egoico. Nosotros muchas veces no hablamos de que tenemos el objetivo, sino de que estamos disponibles, de que estamos abiertos, de que somos conscientes, de que ponemos voluntad, pero mucho cuidado con no convertirlo en un deseo egoico. Y incluso un elemento que también me gusta poner en juego es el tema de la huida, que no sea una huida espiritual. He visto muchos chutes espirituales que al final lo que ves es ego detrás, porque lo que están haciendo es huir de su presente. Mi presente es bueno. Si tenéis algo de vuestra vida que realmente no funciona, mi consejo no va a ser, vale, pues trasciende el ego y se solucionará. Puede ser que sí, pero es posible, o sea, sí, pero si tú realmente estás en el día a día y ves que eso empieza a funcionar. Mi consejo a día de hoy, con la vivencia que tengo y en el momento que estoy, mañana puede cambiar, es afrontar cosas. Y eso es verdad. No necesariamente trabajo interno, como dice Pau, pero vigila que no te pille huyendo, que no sea un punto de, vale, como esto, yo qué sé, como esto de Hacienda no lo sé hacer, por no irnos a un conflicto, a un problema, ¿sabes? Me pongo a meditar. Claro, me pongo a meditar. Y luego me caen una multa de Hacienda tremenda y sigo meditando. ¿sabes? Y no, bueno, pues, oye, pues no, resuelve lo de Hacienda, ¿sabes? Claro. Oye, es que tengo un problema con mi padre y no lo resuelvo. Bueno, pues ponte en un buen estado, medita, no te pongas en juego, ves calmado, pero resuelve lo de tu padre. Claro. O sea, no hablo de conectarte ahí para huir. Pero si ahí está el trabajo. Claro. No solo la meditación y el retiro. ¿Qué cojones? Claro. Si donde más se aprende es en Navidades. En Navidades, ¿eh? En Navidades, en reuniones familiares, claro. En reuniones de trabajo, yo qué sé, en la calle. Ahí es donde... Nos ha sorprendido esto. Ahí es donde... Bueno, ahí es donde aprendes. Ahí es donde... vamos a continuar la frase. Ahí es donde de diferentes maneras, ¿vale? Ahí es donde pones a prueba tu ego. Ahí. Páralo cuando quieras, cuando te dé la gana. Ahí es donde, iba a decir, ahí es donde puedes cagar en la vía. Bueno. Tú tienes un tema con cagar, ¿eh? Sí, sí. O sea, no es mío, es tuyo el tema, ¿eh? Sí, sí. No es tuyo, es mío. No, es tuyo, claramente. ¿Cómo decías? Ahí es donde... ¿Ahí es donde? Ahí es donde te haces luz. Suficiente. Son las 5 y 7. 5 y 7 aquí, en el tiempo que nosotros nos hemos marcado. ¿Cerramos? ¿Es un buen momento para cerrar? Sí. ¿Cómo quieres cerrar? Venga, va una palabra. ¿Una palabra para cerrar? Venga. Espera, ahora Uri está... No, es que me has pillado que te iba a preguntar antes para cerrar, te iba a decir... el
Entonces, con todo lo que hemos dicho, ¿por qué la gente tiene que ver Hasta luego, Ego? Porque somos dos personas que no estamos ni en lo más bajo ni en lo más alto, pero estamos en un buen lugar, ¿sabes? O sea, no estamos donde está la media, pero tampoco estamos iluminados. Entonces podemos ser, creo que, buen ejemplo o sea, podemos ser buen ejemplo de, wow, son personas que están en el día a día, ¿sabes? Que hacen esto, que hacen lo otro, pues que tienen sus, ¿no? Como decíamos, sus preocupaciones, etc. Pero, joder, tienen la mirada hacia allí y eso puede ayudar. Y hemos tenido experiencias también hacia arriba, así que siempre que os resuene, aquí estaremos. Pues pronto la segunda temporada de Hasta Hasta luego. luego, Ego.